Muy buenas noches a todos los espectadores del primer capítulo de Catarsis. Hoy le vamos a pasar muy bien. Vamos a hablar acerca de un poquito de lo que se va a tratar el podcast. Vamos a hablar sobre todo de lo que es propósito de vida y es realmente importante trabajar en ello. Si no trabajas todo el tiempo en lo que es tu propósito, estás siempre viviendo en un loop. Y acá está tu servidor, está acá Big Dileo y pues bueno, muchos no saben la historia, no saben de por qué nació esto, de cómo empecé a vivir la vida que todos me ven en redes, pero pues es importante siempre que antes de ingresar a cualquier cosa conozcas de dónde sale todo. Eh, Big Dileo, muchos me han conocido porque hago música, porque soy empresario, porque soy estudiante, pero nunca hemos tenido la oportunidad a veces de expresar de por qué hacemos lo que hacemos y por qué impactamos como impactamos y por qué nace esa verdadera razón de ser. Y una de las cosas importantes cuando empiezas con este camino es que renuncias a muchas cosas. Y entre esas tienes que renunciar a tu falso yo, a tu identidad que es falsa. Es una identidad que es basada en el ego. Y cuando vives en el ego, siempre vives atado a cosas condicionadas. Y lo vemos todos los días. Siempre lo vemos primeramente en nuestro país, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo y en todas las cosas que siempre hemos podido identificar. Mi historia comienza el 6 de agosto de 1991. Soy una persona acá de Bogotá. Me encanta mi ciudad ya que he tenido la oportunidad de viajar por ella y conocer cosas muy bonitas de la ciudad y más que todo el clima. A veces ver ese corazón de las personas en Bogotá que dicen que somos muy frías, pero si empiezas a ingresar ahí, dices, venga, qué gente tan maravillosa. Y cuando conoces más a fondo la ciudad, conoces sus calles, conoces las personas, respiras un aire distinto cuando cambias por dentro. Y nací en esta ciudad, me encantó, aunque pues ustedes todos saben, no sé si la mayoría, que cambié mi residencia y fue porque decidí cambiar y decidí conectar con algo más grande que yo, que eso es lo que se trata este episodio, del arte de ver con propósito algo más grande que yo o algo más grande que ustedes. Y tuve la oportunidad de trabajar en mí mismo. Es importante en ese camino que tengas la oportunidad de dignificarte. Siempre es clave de que para que alcances metas, tienes que limpiar la casa, tienes que limpiar tu hogar, tienes que limpiar adentro. Y tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de vivir en esa bella ciudad. Conocí personas también maravillosas, hicieron parte de mi propósito. Dios cumplió una obra maravillosa en mí y me siento muy feliz, pleno y lleno de venir a compartir estas cosas. Y bueno, acá todas estas cosas que he hecho, que simplemente es un título de la sociedad y quieres a veces encajar en ese statu quo cuando no te conoces realmente. Y muchas de estas cosas me sirvieron muchísimo, me sirvieron bastante porque conocí muchas personas valiosas, me di cuenta de para qué soy bueno y de la razón de lo que hago por lo que hago. Y bueno, al darme cuenta de que estaba en esa bella ciudad en Santa Marta, nada más cambia el clima, cambia el contexto, cambia la cultura, cambian las personas con las que te relacionas porque pues cambias de ciudad y es hermoso. O sea, siempre vivir nuevas experiencias. También tuve la oportunidad, los que me vieron ahí por redes, que me la pasé viajando por todo lado. Por Barranquilla, por Santa Marta, por Cartagena, por Valledupar. Hice un viaje internacional a México, pues donde me hicieron ahí un reconocimiento con toda humildad con ese trabajo que he hecho en esta empresa que me encanta, que pues la mayoría saben que es Max Service. Somos una compañía de la ciudad de Bogotá, obviamente, que tenemos en nuestro ADN el servicio y nuestra misión de ser y nuestra propuesta de valor y nuestra razón de ser es impactar a esas personas que viven en esta bella ciudad arreglando dispositivos de la marca Apple y la hemos pasado sensacional. Hoy, por supuesto, tuvimos la oportunidad de compartir con unos colaboradores y la pasamos muy rico haciendo deporte, que esa es otra de las facetas que me encanta. Y el deporte es encantador porque te libera, comienzas a conectar, comienzas a volverte más inteligente sin darte cuenta, porque toda la química que genera el deporte es sensacional, es importantísima. Bueno, también en Santa Marta tuve la oportunidad de salir a conocer, salir por otros lados, hacer deporte, salir a bucear, eso fue espectacular. Y
Yo creo que no estaría haciendo esto si no hubiera viajado. Y creo que cuando tienes la oportunidad de liberarte, vivir nuevas experiencias, ya lo que buscas es servir, es impactar no solo en los negocios que tengas, en las inversiones que tengas, sino en cualquier cosa que te propongas. Y es algo que es espectacular, es hermoso y la vida te cambia los colores. Entonces, es realmente importante darte la oportunidad de vivir nuevas experiencias. Bueno, a lo que vinimos, ya después de que me pusieron un poquito, saben de dónde vengo, dónde estoy viviendo, a lo que me dedico y esta nueva faceta, que es hacer podcasts que tengan como propósito que tú tengas propósito. Es importante que tú tengas propósito. Mi trabajo no es venir a hacerte las cosas que he hecho. Gracias a Dios me siento como una persona exitosa en lo que hago y no con ese éxito del statu quo que nos dicen que tienes que tener plata, que tienes que salir en televisión, que tienes que tener un poco de carros, un poco de casas. Eso es correcta, eso es una falsa creencia que nos han metido y realmente para mí el éxito es conquistarte a ti mismo. Ese es el verdadero éxito. No lo hemos podido comprender porque siempre estamos pegados de lo que nos dice el vecino y las cosas no son así. Estás metido en una falsa identidad de lo que piensa otra persona de lo que es el mundo y no te has tomado el tiempo de interiorizar lo que te pasa a diario y es clave que te estrelles. Sin fracaso no hay éxito. Anótelo en su cuaderno de apuntes si está tomando apuntes, aunque pues bueno, ahí vamos a guardar la sesión y vamos a guardar esta grabación de Facebook Live. Pero tienes que chocarte y tienes que darte duro. Cuando te traicionan, cuando te roban, cuando sufres injusticias, cuando no te sientes bien, cuando recurres a lo que es una falsedad de tu yo interior, que es un yo que vive esclavizado a vicios. Y cuando vives esclavizados a vicios, no encuentras tu verdadera identidad y por ende no encuentras éxito. Y este trabajo que estamos haciendo es para que tú seas exitoso en lo que tú sabes hacer y en lo que eres bueno. Pero para eso tienes que limpiarte, tienes que dignificarte, tienes que ver el mundo diferente, tienes que, desde la mañana en la que te levantas, preguntarte por qué estás vivo, por qué vas a ir a trabajar, por qué vas a ir a estudiar, por qué vas a ir a hacer deporte, por qué te vas a encontrar en un meeting con alguien. Pregúntatelo. Tienes que preguntártelo, tienes que analizar por qué pasan esas cosas. Porque desde que te levantas empiezas a comportarte como un autómata. Que porque el jefe, que porque necesito plata, que porque, ay, mi papá está enfermo, yo estoy enfermo, que necesito tal cantidad de cosas. Y pregúntatelo, tienes que preguntártelo y tienes que hacer una introspección de por qué haces lo que haces. Saber cuál es tu propósito. Y como lo vuelvo a repetir, eres una persona exitosa cuando estás trabajando en tu propósito. Y más que todo en ese camino, ese propósito, tienes que ser una condición importante para que te des cuenta que es tu propósito, es que te sientas digno. Y que en ese caminar estás siendo feliz y pleno. Si no, no hay propósito ahí. Imposible que haya propósito porque es que el propósito es algo más grande que tú. Y para eso tienes que dignificarte. No hay otra forma de alcanzar tu propósito si no te dignificas. Si no empiezas a romper ese tipo de creencias que tienes desde que te levantas. Tienes que empezar a indagar, leer más adentro, tener la oportunidad de conocerte. Y eso se trata el camino del propósito, el camino del éxito. Primera parte del episodio. La experiencia de conectar con tu propósito. Cuando ya te hayas respondido por qué estás haciendo lo que estás haciendo y te metas un golpe de frente en la vida, interiorízalo, acéptalo, tómate un tiempo para pensar. Yo creo que las personas no alcanzan muchas cosas porque no tienen tiempo para pensar, están así, y más que todo en esta ciudad como Bogotá,
estás enrolado siempre a hacer lo mismo, te vuelves un autómata. Primero cafecito porque sin café no puedo vivir. Em, Identifica eso. Identifica por qué haces lo que haces, uno. Dos, cosas importantes cuando estás alcanzando esa dignificación. Tienes que identificar en qué eres bueno. ¿Por qué haces lo que haces? Y en lo que haces, ¿qué es lo que más recibes validación en tu trabajo y que tú identificas que te sientes bien? Bueno, sea lo que sea en lo que trabajes. Por ejemplo, que trabajes en una papelera que te dicen, ven, a ti te rinde, tú tienes mucha cordialidad con la gente. Ven, no te va tan bien en esto, te va muy bien en esto. Y en las experiencias que tienes, en los trabajos que has tenido o en las experiencias que has vivido cuando has estudiado, puedes identificar patrones, puedes identificar en lo que eres bueno. Y mientras encuentras tu camino de vida, es importante que potencies el grupo de habilidades que tienes. Tienes que potenciar esas habilidades después de que las identificaste. Creo que conectar con tu propósito es cuando tú naces, tienes muchos dones, tienes poquitas cosas, muchas cosas, medianas cosas, y tienes un rompecabezas en una bolsa y cuando naces te lo tiran así al piso. Y tu trabajo es coger esas piezas y empezarlas a unir. Y muchas personas no han conectado con eso y lo que empiezan a hacer es pisotear ese rompecabezas y cada vez volverlo nada, volverlo trizas. No intentan saber cuál pieza es de cuál, dónde están ubicados estratégicamente las piezas que tienes que ubicar para encontrar esa arte, porque yo creo que ese rompecabezas es un arte. Y cuando empiezas a armar las piezas es que estás empezando a armar tu propósito, estás empezando a caminar justo en ese propósito. Y para eso tienes que reconocerlo, tienes que reconocer que tienes que trabajar mucho en ti y tienes que identificar dónde eres bueno y tienes que potenciar esas habilidades. ¿Dónde potencio esas habilidades, Vic? No lo sé. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Dónde puedo ir? Indio amazónico, el profesor, mi mamá, mi papá. Tienes que tener un mentor. Tienes que saber a dónde quieres ir o a las habilidades que tú quieres potenciar. Los primeros mentores que encontré realmente en la universidad, me encontré uno que otro que me pareció interesante, me pareció muy rico. Pero bueno, acá con estos manes leyendo me encantó. Y, y abrí mucho la mente. Y una de las libertades que yo profeso muchísimo en los programas que yo tengo y en los programas que vamos a abrir es la libertad de conciencia. Y eso es lo que les quiero hablar. Tienes que ser consciente. Tienes que ser consciente de quién eres, qué tipo de creencia eres, por qué haces lo que haces, por qué celebras las cosas que celebras, por qué te vas a tomar cada 8 días, por qué vas a bailar cada 8 días, por qué te relacionas con las personas que siempre te relacionas, porque la música que te gusta es la que te gusta. No has podido identificar eso. Y si no te identificas primero, es muy difícil. Y estamos en una sociedad que es una sociedad que vive en la distracción. Lo puedes ver. Uno se mete al Facebook o a esas redes sociales. La gente tiene una vida tan aburrida, una vida que no tiene para nada propósito, que su propósito es compartir pendejadas todos los días y reírse de eso. Y al final del día nunca hicieron nada, porque no tienen esa libertad de conciencia, no han interiorizado quiénes son, para dónde van. Tienes que estudiar, tienes que estudiarte. Ese es nuestro poder de sanación interna. Primero la identificación, luego la preparación y luego la acción. Tienes que leer, tienes que buscar un mentor que te ayude, que te ayude a conectar con lo que quieres. Si no la logras, imposible, tienes que conectar con esa primera libertad, la libertad de conciencia, quién eres. Y al conectar con esa libertad, te va a costar. Es un camino difícil. Es muy difícil aceptar por qué estás donde estás. Y te pegas, dices, uy, venga, desperdicié tanto tiempo con estas cosas, con estas personas, con este dinero, ya sea bueno, ya sea bien invertido, mal invertido. Conectas también con cosas buenas como también como cosas malas. Pero cuando te das cuenta de eso, dices, tengo aceptación de lo que pasó. Y creo que en lo que he vivido en esta historia, en estos 32 años, casi ya en un mes, 33,
Me he dado cuenta que para solucionar un problema, lo primero es aceptarlo. Si tú no aceptas los problemas, se van a repetir. Por eso dicen acá en Colombia, el que no conoce su historia, ¿qué pasa? Está, ¿está qué? Bueno, esperemos a ver qué me dicen en los comentarios. Siempre le va a pasar lo mismo. Va a tener el riesgo de repetir siempre su historia. Una persona que no acepta su historia la va a volver a repetir. Tienes que aceptar tu historia. Cosas buenas, cosas malas. Acéptalo, interiorízalo. Y empieza a trabajar en eso. Tienes que empezar a trabajar en eso, en esas creencias limitantes. Bueno, vamos para la serie de tips. Tip número 1. Levántate temprano. Este transcurso de la vida es muy limitado para algunas personas. Y me di cuenta que estos 32 años, mi vida se repetía. Y más que todo cuando en la parte cuando ya pasé de la adolescencia a la adultez, se repetía. Estaba en una aprensión a lo que siempre nos dicen, estudie, trabaje, sea alguien. Sí, estudié, muy chévere, bueno, están los diplomas y conocí gente muy chévere, pero para mí eso no es éxito. No, que es que tiene que trabajar. Y bueno, ¿trabaja en qué? Usted tiene que estudiar, bueno, en lo de la carrera, ¿no? Que usted tiene que estudiar una carrera así, que tiene que ser ingeniero, que tiene que ser médico, que tiene que ser alguien en la vida. Y a veces no le preguntas a tus hijos cómo te sientes. No has desarrollado con tus hijos el tema de sus habilidades, dónde son buenos. Nunca has invertido en ellos en un profesional el cual te diga, mira, tu hijo sirve para esto, esto y esto. No le has puesto los recursos, sí, estamos en un país muy complicado, pero eso hace que no encontremos nuestro propósito también, en lo que somos buenos. Y en este tip tienes que levantarte temprano, siempre. Al ser una vida tan limitada temporalmente que se nos pasa tan rápido por hacer tareas rutinarias, condicionadas, porque para comer tienes que trabajar, lastimosamente. O bueno, eso fue lo que nos tocó por Adán y Eva. Ustedes saben lo que es el pago del pecado. Y ya saben que el pecado, el pago del pecado es la muerte, y lo saben en el cristianismo, en la iglesia católica, ya en su catequesis. Imposible que acá nadie haya hecho catequesis. Se vuelve un loop. Yo quiero invitarte. Esto está diseñado para que salgas de ese loop. Tienes que salir del loop. Tienes que tomarte la red pill desde el día de hoy. Y ese tip es que te levantes temprano. No, pues sí, me levanto temprano porque me toca trabajar. No, no es porque te toca trabajar, es porque tú lo quieres para ti. Y tienes que leerte un libro de lo que sea tu sueño. Tip número 1, léete un libro de lo que es tu sueño. Mañana, bueno, a mí me encanta trabajar los días hasta feriados, porque a mí me encanta. Me encanta el trabajo, me encanta lo que hago, me encanta mi propósito. Y me enamoré y después en próximos capítulos les voy a explicar cómo llegó mi propósito. Y es una historia muy bella, es una historia muy bonita y creo que es una de las claves para que conectes con él. Y es el tuyo, nadie te lo va a decir. Tu propósito no es porque lo busques, él te llega, pero tienes que dignificarte y tienes que empezar a hacer esos tips. Dos, no sé si se acuerden de el amigo Mahatma Gandhi. Somos un todo indivisible. No puedes hacer algo bueno en una parte de tu vida y otra cosa mala, porque somos seres tridimensionales. Y no lo digo por la parte espacial de X, Y, Z, y bueno, la otra variable que es el tiempo. Bueno, soy ingeniero. Sino somos una parte tridimensional. Espíritu, alma y cuerpo. Y bueno, al principio cuesta identificarla y decir, venga, este man de qué me está hablando. Pero al hacer esa identificación y empezar a trabajar en esas tres, alcancé esa sincronicidad en esas tres. Y empecé a sentirme pleno y lleno porque trabajé en esas. Antes solo trabajaba en el cuerpo y sí, ustedes me veían ahí desde el 2020, 2021, cuerpazo, ¿no? Y ustedes saben que yo subo estados ahí, el cuerpazo y súper bien. Y lo hacía de manera condicionada por recibir validación, que qué bien, que esto, que lo otro, por la foto, que el statu quo, que sí. Y ya no lo hago por eso, ya lo hago es porque me siento bien conmigo mismo, porque me amo, porque me quiero mucho, porque quiero verme bien, porque sé que las horas que gasto en el gimnasio me las voy a ahorrar en un hospital. Y cuesta entender eso. Cuesta entender y dices, uy, sí, venga. Y eso es la identificación de tu propósito, de dónde inviertes tu energía.
y a veces la energía está dispersa en tu trabajo. Yo creo que la gente que se la pasa tomando a cada rato es porque es una persona distraída, que no ha conectado con su propósito y se entregas a los placeres en vez de la plenitud. Esa falsa felicidad se llama placer. Y es muy triste. Es muy triste porque no sabes el daño que le ha pasado a lo largo del tiempo. Y si tú ves esos testimonios de alcohólicos anónimos y muchas personas que cumplen cierta edad, siempre te van a recomendar que no tomes, que eso nunca sirvió para nada, que eso nunca fue responsable. Y bueno, vamos para el tip número 2. Tienes que ejercitarte, hablando del gimnasio. Tienes que ejercitarte, porque somos un todo indivisible. Somos un todo indivisible. Tenemos que trabajar en esas tres dimensiones del cuerpo. Cuerpo, alma y espíritu, pero pues obviamente la parte más importante de nosotros es la parte espiritual. Tienes que levantarte temprano. Empiecen por algo sencillo. Tienen que empezar por algo sencillo. Bueno, ya empezaron a escribir ahí las opiniones, pero yo no sé por qué no las alcanzo a leer. Te las vamos a leer. Tienes que hacer deporte, tienes que ejercitarte. No hay otra forma de que te dignifiques, porque el cuerpo es el templo del espíritu. Dirán, ¿qué? ¿Este man de qué me está hablando? ¿Espíritu? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, somos seres tridimensionales, te lo acabo de decir. Y bueno, me confirman ahí en los comentarios que cuando hacen deporte, cuando hacen gimnasio, ¿se sienten bien con ustedes mismos o no? Ustedes me dirán sí o no. Es difícil romper la inercia y pasa en la ingeniería. Yo que soy ingeniero mecánico, bueno, ahí dice el cartón, soy ingeniero mecánico, pero no creo que soy un ingeniero mecánico, me volví un ingeniero de vida. Romper la inercia es donde se gasta más energía en la mecánica. Romper la inercia del motor gasta energía y en los seres humanos también. En los seres humanos, romper esa inercia demanda mucha energía. ¿Y sabes cuál es la energía? De aceptarlo y empezar a caminar ahí. Tienes que empezar a caminar ahí. Y bueno, a veces te cuesta identificar para qué soy bueno, en qué soy bueno, por qué tengo que escoger esa actividad deportiva. Y a ti te fluye. El país donde estés, en lo que estés haciendo, hay muchos deportes. Acá en Colombia, ¿qué es? El fútbol. El fútbol está marcada acá en nuestra cultura, en nuestro ADN, que Nacional, que Millonarios, bueno, todos equipos que han logrado, o sea, resultados destacados, otros que no. Y empieza a decir, venga, yo necesito ser futbolista. No, que es que a mí me gusta ser atleta. No, que es que yo quiero ser basquetbolista. Y encuentran algo. Pero me parece muy triste las personas que no han encontrado nada y trabajan todo el día en una oficina, allá haciendo sus cosas, y nunca tienen tiempo para hacer actividad física. Y científicamente la actividad física te genera una serie de agentes en tu cuerpo, una química en tu cuerpo, en tu cerebro, que te hacen estar en un estado de bienestar. Dopamina, serotonina, endorfinas, bueno, ahí me quedó otra, se las comparto el otro live. Y te sientes bien contigo mismo. Y no solo eso, lo refleja tu cuerpo, lo refleja cuando haces cualquier tipo de actividad, porque te queda la adrenalina y la noradrenalina, que son sustancias químicas que te hacen, despertar. Y eso hace que en el trabajo rindas, por eso es que es tan importante cuando estás empezando en tu camino del propósito, tienes que estar activo. Bueno, ya después le vamos a sumar el tema de alimentación, que eso lo vamos a dejar para después, que eso es importante, pero la gente dice, venga, ya me metió esto de identificarme, que ya me metió esto de leer, que ya me metió esto de hacer deporte y me metió todo. Ya, no, si pasa, generalmente el cerebro siempre toma una decisión muy sabia para él, que es cuando se siente así muy lleno de muchas cosas, lo primero que hace es abandonar. Las cosas tienen que ser de poco, pero tienes que empezar a identificar una por una. Después de ese tip número 2 de hacer deporte, una de las actividades más importantes que tienes que hacer es identificar con quién compartes tu tiempo. Tienes que identificar por qué compartes la mayoría de tiempo con X o Y persona. Creo que lo dijo Jim Rohn, somos el producto de las 5 personas con las que más compartimos tiempo. Y sí, eso es así. Yo me acuerdo que antes, cuando estaba
en la universidad, bueno, desde que estaba chiquitico y me gustaba el fútbol, identifiqué que esa era una de mis pasiones porque era bueno, era excelso, eso ahí tengo un poco de medallas ahí guardadas que en un tiempo me dieron muchas cosas positivas, pero al no alcanzar a ser profesional por muchos factores que tuve que perdonar con mi familia, que eso también es importante, el tip del perdón, pero eso después vamos a hablarlo también en otro episodio porque esto queda mucha tela por cortar. Eh, Poder identificar que era bueno, bueno, y también tuve una frustración con el deporte, porque podía ser muy bueno, muchas cosas positivas y todo, pero no era mi propósito y lo tuve que aceptar y me dolió vivir muchos años frustrados, dolido, lloraba, mejor dicho, cuando, o sea, ni siquiera lloraba cuando, ay, no fui a esto ya, no, a veces cuando uno estaba embrutecido con alcohol, con los amigos, esto, pero el resto así en sano juicio no, nunca pude llorar, no sé por qué. Y en ese tiempo que era niño me la rodeaba con niños futbolistas, niños, o sea, niños futbolistas, pues ¿cuáles eran mis hábitos? Bueno, jugar maquinitas, tomar refresco de 50, dos refrescos de 50, pan de 100 y 200 de salchichones. Era el plan, esa era nuestra dieta. Como la mayoría hace eso, pues yo también hacía lo mismo. Jugábamos fútbol, sí, hacíamos campeonatos. Jugaba fútbol, me la pasaba con ese, era mi círculo cercano. Me la pasaba en un círculo sano. Bueno, por la alimentación en el tiempo no, pero un niño ya le rinde más en eso y es mejor con eso. Ya ahorita que uno me ponga a comer eso, se muere. Definitivamente se muere. Y me robaba con esos muchachos. También en mi cuadra, también hacíamos videojuegos, que jugábamos Stop, que jugábamos a la lleva, que jugábamos Journey, mi juego favorito del mundo mundial. Identificas que, o sea, son los mismos patrones, los mismos juegos, las mismas actividades, casi que las mismas mamás nos entraban temprano a todos. Y bueno, pasas al siguiente nivel, te vuelves estudiante, entonces estudias las mismas materias, tienes los pensamientos de lo mismo, ven los mismos parciales, las mismas materias. Qué bueno que para jugar billar, qué bueno que para ir a tomar, que para ir a bailar. Y te das cuenta que estás replicando los mismos patrones que tus amigos. Y no te has dado cuenta del comportamiento que tienes es porque de todo ese camino de vida que tienes, has copiado patrones de esas personas y lo has interiorizado y vives ahí, lo vuelves un hábito. Y tu vida se vuelve una serie de hábitos. Y cuando te das cuenta de eso, tú dices, venga, este hábito me gusta, este no, este sí, tal cosa, y empiezas a retirar cosas que no te gustan como cosas que sí te gustan. Y empiezas también a descubrir tu camino de vida. Bueno, pues estamos en el tip 3 de con quién te relacionas. Pregúntate, anótalo ahí. ¿Con quiénes me estoy relacionando? Somos el producto de las 5 personas con las que más pasamos tiempo. Bueno, en mi caso, ¿con quién paso tiempo? Yo me la paso con tiempo con deportistas, con empresarios, con personas que cultivan su parte espiritual. Y más que todo, mi primer filtro es que yo solo me relaciono con personas sencillas, con personas humildes. No me gustan las personas que tienen el ego muy alto. No puedo decir que las detesto, no, pero me aparto, porque son personas que están enfermas y están cegadas con la ignorancia. Y piensan que el poder, piensan que el dinero, piensan que verse muy bien es éxito. Pierden el dinero, pierden su forma física, pierden hasta esas personas que las rodean, que las quieren porque como son, sino que ya no están porque ya perdieron lo demás y ya no son felices, ya no son plenas, porque viven pegadas al placer, viven pegadas a su ego. Y esas personas no son para nada humildes ni sencillas. Y a mí lo que más me mata a una persona es la humildad, es la sencillez. Y bueno, también en el otro episodio vamos a hablar de eso, cómo conectar con tu propósito a partir de la humildad. La humildad es creo que uno de los ingredientes más principales para conectar con tu propósito. Y una persona que está cegada al ego nunca va a alcanzar su propósito, jamás, nunca en la vida. Para mí es una verdad absoluta y ya lo he identificado. Conozco a muchas personas que tienen dinero por montones, propiedades por montones, un networking que les sirve por montones y no son felices, no son plenas. Y vuelvo y lo repito, para alcanzar tu propósito, una identificación de ellos que tienes que mientras lo haces ser feliz y pleno. Sí, yo sé que van a haber fracasos y todo, pero pues mientras estás en ese caminar, estás feliz y pleno. Y con esa energía empiezas a solucionar muchísimas cosas. Bueno, empezamos con el tip número 1, tip número 2, tip número 3, ¿con quién te relacionas?
¿Cuánto llevamos de transmisión? No quiero que se me aburran, porque es que el lunes y mañana toca trabajar. Esos tres tips, identifícalos, llévalos hoy. Vea, llevamos media hora acá hablando carreta. Identifícalos, trabájalos, anótalos en un papel y vamos a dejar de tarea. Escribe, ¿cuál persona quieres ser? Anota con lujo de detalles la persona que quieras ser. Con casa, pues yo no recomiendo que sea nada condicionado. Las cosas condicionadas es lo que más mata el propósito. Cosas que quieres ver en ti. Quieres ser una persona con una salud física genial, con un estado mental bien, con una relación con tus padres bien, con una relación contigo mismo bien, con una persona estudiando en algo que te guste, relacionándote con las personas que tú quieras en esa lista. Y no pidas cosas que te pueden quitar, cosas adulterables, porque así como llegan se van. Ustedes saben que en este mundo nada es de nosotros, es más, somos materiales prestados del universo. Nunca vas a tener nada tuyo, todo es prestado. Te vas a morir. Todos nos vamos a morir. Esto que está acá, este setup, nada es mío, lo tomé prestado. Todo esto es energía. Y se va a ir la energía, tú sabes que no se crea ni se o sea, no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Sí, también lo digo porque soy ingeniero y todas esas vainas. Todo esto es energía. Y empieza a escribir esa persona que quiere ser. Y desde mañana, hoy ya es lunes, festivo, pero desde mañana es día laboral. Empieza a trabajar en eso. Como dicen, amiga, date cuenta. Date cuenta de la persona que quieres ser y la persona que te quieres convertir. No les quito más tiempo. Muchísimas gracias por venir acá a escuchar esta carreta. Espero que la carreta haya sido sabrosa. Y bueno, vamos a empezar a leer los comentarios que gracias a Dios aquí salieron. Bueno, nos dice acá, mi ladies, estamos condenados a repetir, sí, las cosas que pasan, si no las arreglamos, si no las identificamos, estamos condenados a repetirlo, sí, condenados a repetirlo. Ok, la Vanessa, un saludo muy especial para ti. Jaime, saludos desde la vía más hermosa de América, Santa Marta, te mando un abrazo y tenemos que seguir montando bicicleta, la pasamos muy rico. Ciclismo espectacular, total. Para mí el ciclismo es el deporte más liberador y me la gozo como aficionado, como deportista y siempre busco alcanzar mi mejor versión, no copiar allá bueno, a este Pogachar ni a Jonas Vingegaard, son inspiradores, pero mi trabajo a tiempo. ¿Qué? Mi trabajo, bueno, todo a su tiempo. Si la excelencia es tu meta y llegas a ella, estarás satisfecho aunque no logres el éxito. Yo creo que la excelencia es un hábito. La excelencia es un hábito cuando te amas, cuando conectas con el amor propio. Y cuando conectas con el amor propio, quieres lo mejor para ti. Y empiezas a proyectarlo, se ve, es un hábito. Ese amor propio hace que andes en el camino de la excelencia porque quieres lo mejor para ti. Y yo creo que si te mantienes, eres exitoso. Pero para hacer el éxito tienes que descubrir tu propósito. Para ser excelente, no es garantía de que encuentres tu propósito. Encuentras tu propósito y vas caminando en la excelencia, te dignificas en la excelencia y el universo, Dios te pone un propósito más grande que tú y empiezas a trabajar ahí. José, buena parcero, siga creciendo, Dios lo bendiga. Bueno, saben que a mí lo que me importa es que crezcamos todos en la comunidad. Sí, yo sé que voy a crecer. Vea, para mí yo ya soy una persona exitosa porque yo ya recibí a Cristo en mi corazón. He alcanzado las 7 libertades que establecí en el programa de Dream Makers y me siento feliz y lleno. Y ya estoy tan lleno que quiero compartir esto con ustedes. Quiero que ustedes sean exitosos. Quiero verlos felices. Quiero verlos viajando. Quiero verlos billetudos. Pero ese billete que lo inviertan en ustedes y en personas que impacten con su propósito. No trabajando porque sí, no en lo que aman. Bueno, excelente conversación. Bueno, ahí estamos, su servidor. Excelente inicio, Vic. Papá Dios te siga llenando de su sabiduría para que sigas impactando la vida de muchos con tu testimonio. Un abrazo. Los quiero mucho, no les quito más tiempo, ya tienen tarea. Nos vemos en 8 días, como dice don Gediondo. Y pásenla bien, disfruten el proceso. Quiéranse muchísimo, ámense, valórense. Aléjense de la tóxica, aléjense del tóxico. No les conviene, amiga, date cuenta. Nos vemos. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Soy su servidor Vic Dileo y esto es Catarsis. Chao.